Yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Hice mis estudios en un colegio de los hermanos maristas. Mi primer colegio fue los hermanos maristas en Uruguay, en Montevideo. Nosotros vivimos 6 años exilados en la época de Perón en el Uruguay. Mi padre era oficial de Marina y cuando volvimos, nos volvimos a instalar en Belgrano y seguí yendo al colegio Manuel Belgrano, también de los hermanos maristas. Nosotros somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. El último es varón, que nació bastante después que los primeros 6 mayores, y tuve gran parte de mi vida 5 hermanas mujeres, así que la sufrí bastante. Y yo llegué en el año final del 71, principio del 72, vine, hice un toquecito una semana a la casa de mis tíos, de Domingo Beveraggi y de Gela López Jordán, y volví al mes y medio. Era un madryn muy chico, era un madryn, yo te diría, de eso de una libertad absoluta, por así decirlo, ¿no? La ciudad de la avenida Roca terminaba ahí donde estaba el Hotel Madryn primero, y que después hicieron los departamentos esos que hizo Aluar frente al mar, ¿no es cierto?, que están al lado de la vuelta. Esa era prácticamente la última manzana. Yo estudiaba veterinaria en Buenos Aires, un momento difícil de Buenos Aires, donde papá me pide que la universidad estaba sumamente conflictiva y con muchas peleas, muchos problemas políticos. Me pide que me venga, que me vaya al sur. La idea mía era Bariloche. Yo iba mucho a Bariloche en tren. Yo aprovechaba, nosotros tenemos familia pionera en Bariloche, los Beveraggi, y yo cuando ya tenía 4 o 5 días libres, me iba en tren a Bariloche con mis primos, que después terminaron siendo más amigos que primos, y como Domingo estaba acá en Puerto Madryn, en el Motel Automóvil Club Argentino, la charla entre ellos con mis padres, que se venga, que acá hay posibilidades de trabajo. Empecé a trabajar de mozo en el restaurante del Automóvil Club Argentino. Oficio que me encontré, pero evidentemente yo tenía ya una vocación como de servicio, de anfitrión, y de hecho ese escenario, porque ahí venían a comer los ingenieros italianos que estaban en Italimpianti. Laura, que en ese momento era Copedesmel, Aluar casi no se mencionaba. Era Dragado y Obras Portuarias, Copedesmel, Italimpianti, y era un lugar que realmente era raro, pero a la vez muy divertido, con mucha impronta de pasarla bien. Algunos se alojaban en el motel, otros estaban en el Playa. El Playa era un lugar también de muchos, el Hotel Tolosa, muchos directivos de esas empresas que todavía no se había conformado hablar, estaban en la obra civil. Ya me vine a trabajar año 72, abril. Al principio conocí el Madrid más frío, en esa época había frío en serio, se congelaban las calles importante, incluso todo ese movimiento impresionante de tierra que fue que veíamos las máquinas en todo lo que después se levantó Aluar, producía, no era común ver el tamaño de ese movimiento y esa obra que también se había empezado a hacer el puerto, donde era todo estepa, era todo horizonte, ¿no es cierto? No era una obra que alrededor había, que había zona urbana. Terrible, terrible. De aquel
Madryn, ¿qué fue lo que más te impactó? Te soy sincero, creo que fue la recepción que nosotros tuvimos de la gente de Madryn, ¿no es cierto? Era muy común los chistes con la gente, con los Nick de Madryn y con los que veníamos de afuera. Lo que pasa es que teníamos una juventud, una edad muy divertida. O sea, ya me quedé porque intenté rendir un par de materias libres y me fue muy mal. Es muy difícil, son carreras como medicina que tenés que estar muy encima de la materia y de la parte práctica. Y ya me empecé a quedar porque empecé a hacer una relación y me encontré con alguna gente que algunos nos conocíamos de Buenos Aires, pero otros teníamos amigos en común, ¿no es cierto? Fundamentalmente el rugby, ¿no? Y yo empecé a jugar al rugby en Banco Nación en Trelew. O sea, no me puedo olvidar de gente como, te diría, Juan Tolosa, don Mario Rapoport, Tono Garagarza. Tono Garagarza, para mí, yo tengo un recuerdo de esa familia muy fuerte. Cuando yo me caso, vengo a Madryn, que no tenía resuelto dónde vivir. Tono me ofrece, me da de regalo de luna de miel una semana en un departamento de él en el hotel frente al mar. En el Yanco, ¿no? En el Yanco. Y ahí me quedo cerca de 2 meses. Toda la época nuestra de soltero en la casa de Sofía Sofía nos tenía una paciencia. Nelly Luque eran Aparte medio del barrio, ¿no? Sí, ahí del barrio. Conmigo también estaba Ricardo López Jordán, primo segundo mío, que de hecho éramos como, no sé si los mayores, mayor que nuestro era Cachimiani. Nosotros íbamos bastante al bowling. Chachi Díaz, que tenía un boliche. Me acuerdo en la esquina de Manolo Fernández. Manolo Fernández tenía un kiosco que vendía ahí unos sándwiches de milanesa espectaculares. Antológicos. No, lo que Manolo nos hacía reír, aparte de nos hacer reír, nos retaba, eran referentes nuestros los hermanos Esteban. Ah, claro. Que yo iba bastante al taller de Esteban por las camionetas. Y después toda esa gente que uno fue yo diría, intercambiando con ellos, y de hecho cuando se forma la agencia Cuyuncó Turismo, que la forman Domingo, Cuco Sanz, Hugo Vilalta, que después ellos se retiraron, realmente yo seguí con una relación con Hugo, con Cuco, que yo los tengo como en esa época eran... ¿Vos trabajabas ahí? Yo trabajaba ahí, sí. Nosotros con Abel Sastre hicimos el camping municipal, que pusimos una proveeduría, con don Mario Rapoport. Con Mario, cuando me alquilaba el local, que tuvimos mucho tiempo, que todavía está Cuyuncó ahí. ¿Está al lado del hotel? Sigue Cuyuncó ahí. Realmente era muy gruñón, pero en el fondo tenía un corazón y nos bancaba todo. Yo jugando, el segundo año que jugaba en Banco, ya empezamos a formar el club en Puerto Madryn, y todos esos chicos que eran menores que nosotros, ¿no es cierto? Como el Chori Vicente, Pedrito Sudeire, el Moscón Iglesias, el Oscar Custé, eran me acuerdo el Gitano Alonso, Edgardo Ferrari, el doctor Alemán, ¿no es cierto? Fritz Müller, eran todo ese grupo que se armó y que a nosotros nos dieron un lugar atrás de la Loma Blanca, que era campo. Eso era. Yo siempre veo figuras y personajes como el Cholo Radonich. El Cholo Radonich tenía la menor idea de lo que era rugby. Pero el Cholo venía con sus camiones con aceite quemado, ¿no es cierto?, el aceite usado, y nosotros, eso era como arcilla, como talco, únicamente podíamos marcar la cancha
con algo oscuro y lo marcábamos con aceite, ¿no es cierto? Los mismos que después jugábamos. El primer terreno que nos dieron al lado del puerto, lo que es ahora el puerto, que ahí al tercer partido nos dieron. Lo usurpábamos, porque veíamos que era medio llano, que tenían más o menos la medida de la cancha, parábamos los postes, que eran una risa, y armábamos la cancha. Después el que nos ayudó mucho con el club fue don Manuel del Villar. Nos dieron Manuel del Villar, el doctor Alemán, Corbani. Que fue intendente también. Fue intendente también, ¿no es cierto? Pero nosotros llegábamos, no teníamos vestuario, nada, llegábamos con esas camionetas, de una camioneta Studebaker, el otro tenía una Chevrolet, nos cambiábamos, bajábamos la tapa, nos cambiábamos todos ahí, y íbamos a jugar y veníamos con los bidones con agua. Nosotros la ventaja que teníamos de locales cuando venían a jugar del norte, que no querían venir, porque se corría, ¿no es cierto?, era que nosotros jugábamos en cancha de piedra. De piedra, nosotros nos poníamos todos en fila, de un ingol al otro íbamos caminando, íbamos levantando las piedras para sacarlas de la cancha. Y vidrios y alambres. No, de todo, éramos unos inconscientes. ¿Cuándo decís quedarte? ¿O fue meditado? ¿Fue una cosa...? No, cuando me caso. ¿Te casás acá? Sí, me casé en Buenos Aires, pero yo a María Rosa la conocí acá por mi trabajo, es hija de un comandante de Austral, ¿no es cierto? Cuando, yo esto lo cuento siempre, cuando yo empecé con el ambiente de turismo, porque atendiendo a los italianos en el motel, ¿no es cierto? Ellos y yo siempre preguntándoles qué necesitaban, qué se podía hacer, qué servicios se les podía dar. Ellos me dicen, si nos solucionás la carga de Buenos Aires, que esté acá en 24 horas, te damos toda la carga. Y eran todos paquetitos rápidos de repuestos, de necesidades. En ese momento estaba Austral, venía Austral, a Trelew, y me voy a Buenos Aires, decidido a hablar con Austral, y en ese momento pido hablar con el presidente, me acuerdo que lo estuve esperando como 2 horas, que era Billy Reinal, y era un mocoso yo, y le cuento todo lo que, la idea de que me estaban pidiendo, que lo tenía que solucionar, que a ver cómo podía ser, que la sucursal que ellos tenían en Trelew no me daba bolilla, y bueno, y ahí mismo hizo redactar un convenio, me nombró representante de ellos en Puerto Madryn, me regaló, hizo sacar el Telex de su oficina, lo hizo poner en una caja, me lo despachó a Trelew, me regaló el Telex, y ahí empecé mi relación con Austral. Y en esa relación con Austral, después empezamos en turismo, vino Soljet, ¿no es cierto? Yo conocí primero a la hermana, a Luisa Corradini, que hoy es una de las principales corresponsales de La Nación en Europa, en París. Ella se radicó en París en la época del proceso. Y ahí es donde yo decido, ¿no es cierto?, quedarme. A pesar de que yo por el tema de turismo y a esa edad vos andás por todos lados. Yo ya lo había ido a visitar a Coqui Fajés. Coqui Fajés trabajaba acá con la gente de turismo submarino, con Nicoletti, con Mangini, con Pérez Serra, ¿no es cierto? De hecho, yo tengo la posibilidad en toda la zona de California, San Francisco, San José, a mí me ofrecen ahí quedarme para empezar a hacer turismo. Para darle servicios a las productoras, nos relacionamos, yo me fui, me quedé como un mes, empecé a darle servicios de... O sea, tu posibilidad era Estados Unidos, la costa o Madrid. En ese momento podía ser, o sea, yo ya estaba muy radicado acá, ya estaba casado, había nacido Guillermo, pero bueno, la verdad que para mí Madryn, Patagonia, tiene una energía especial que
que vos al tiempo lo extrañás. Yo a la semana, 10 días, ya me empieza a picar de extraño lo mío, extraño el mar, extraño Patagonia. Yo creo que Madryn debe ser uno de los lugares, así como, no sé si la palabra es más completo, pero que más energía tiene a la hora de extrañar, ¿no? Esta rambla, toda esta costa que nosotros tenemos hasta el Indio, hasta Cerro Avanzado, esos médanos. A mí, yo extraño mucho todo eso. Que nosotros hemos tenido mucha suerte con la gente NIC de Madryn, mucha suerte. Yo soy un agradecido a todo esto que nos abrieron las puertas, que nos recibieron, que confiaron en nosotros, que nos dejaron cometer errores, que nos corrigieron. A toda esa gente, muchas gracias.